Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Dios les bendiga. En el poderoso nombre de Jesucristo, es mi privilegio estar con ustedes esta noche para enseñar la palabra de Dios, para clausurar esta clase avanzada. Por favor, tomen su Biblia y vayan al Salmo 119. Salmo 119. Una de las realidades más interesantes de esta vida es que siempre vivimos con algo que está más allá del horizonte. Por definición, el horizonte marca el límite de lo que podemos ver. No es el final del camino. Es simplemente el límite de nuestra visión. Más allá del horizonte hay lo que aún no podemos saber. Los resultados, las consecuencias, los tiempos y los desenlaces. Ahí es donde muchos creyentes se quedan atascados. No es porque no amen a Dios o no quieran hacerla, no porque no aman a Dios, sino porque quieren saber qué hay más allá del horizonte antes de dar ese paso. Quieren saber exactamente y con claridad cómo saldrán las cosas antes de asumir la responsabilidad de lo que sigue. Y ahí es donde puede empezar a dudar y no hay claridad. Pero esta es la realidad. Dios no siempre nos explica todo el recorrido de antemano. Dios no diseñó la vida de manera que necesitáramos una previsión perfecta para avanzar por Él. Leamos el versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra se compara aquí con una lámpara, una lumbrera. No es un poco que ilumine el futuro, no es un plano detallado de lo que sucederá, es una lámpara que nos da la suficiente luz para estar firmes, para mirar hacia adelante y asumir la responsabilidad del siguiente paso que tenemos justo enfrente. Y al dar un paso tras otro creyendo es como logramos un progreso significativo. No andamos con poder necesitando verlo todo de antemano. Andamos con poder por medio de ordenar nuestras vidas según lo que Dios ya ha dicho. Y luego nos movemos. Pone su pie en la tierra y da un paso donde está la luz. Y damos un paso tras otro y luego volvemos a hacerlo. Durante estas 2 semanas, la clase avanzada, ustedes no han estado recopilando respuestas a preguntas sobre cultura general. Les ha sido confiada la verdad. Han aprendido sobre el don del Espíritu Santo, las manifestaciones, las 9 manifestaciones y la realidad de que Dios obra en ustedes. Ahora, con ese conocimiento, hay responsabilidad porque lo que ustedes saben es para vivirlo. Y este es el principio que quiero que retengamos. Podemos tomar acción decisivamente basándonos en la palabra de Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. No debemos adivinar lo que hay más allá del horizonte, sino caminar hacia ello. Eso significa dar un paso adelante, no porque el camino sea fácil, sino porque la palabra de Dios y Dios son dignos de confianza. Así que hablemos de cómo avanzar. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Para avanzar sin especulaciones, sin ansiedad, sino andando con poder. Un creyente anda con poder no esperando a tener certeza, sino avanzando a la luz que Dios ya le ha dado a través de su palabra. No necesitamos el mapa completo para avanzar. Necesitamos la valentía para dar el siguiente paso en la luz de Dios. Pasemos a Hechos 16. Hechos, capítulo 16. Uno de los relatos bíblicos más explícitos de este principio de andar con poder y moverse con poder sin ver el panorama completo se encuentra en Hechos 16. Y los versículos que leeremos se refieren comúnmente como el llamado macedonio. Y es importante observar
lo que Pablo y su equipo estaban haciendo ya antes de que ocurriera este llamado. Ellos ya se estaban moviendo, ya estaban sirviendo, ya estaban comprometidos, ya estaban haciendo la obra del Señor. Leamos el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Paremos aquí. Prohibido por el Espíritu Santo, el don, hablar la palabra en Asia. ¿Sabe lo que es? Eso es una puerta cerrada. Pero fíjense en lo tranquilo y poco dramático que es el relato al respecto. Nada de confusión, nada de pánico, nada de crisis de creencia. No se están preguntando qué es lo que tienen que hacer, es solo información. Dios dice, no, ahí no. Sigamos leyendo, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esa es otra puerta cerrada. Así es. Ahora, hagamos una pausa. Pablo y sus compañeros han intentado ir en dos direcciones y ambas le han sido cerradas. Ahora, si Pablo y el equipo fueran personas típicas, este podría haber sido el momento para preguntarse qué era lo que estaban haciendo, la tentación de dejarlo todo. ¿Se supone de que yo debo hacer esto por Dios? O quizá la tentación es, un momento, no vamos a hacer nada más hasta que tengamos una explicación clara de lo que está sucediendo. Pero ellos no hacen eso. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Siguieron avanzando. Miremos el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Ven? Ellos siguieron avanzando, siguieron moviéndose. Las puertas cerradas no los detienen ni paralizan, sino que les ayudan a definir mejor la dirección. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora llega la dirección. No llega antes de las puertas cerradas. Llegó mientras seguían avanzando y moviéndose. Se siguieron moviendo. A medida que ellos continuaron haciendo lo que saben que deben hacer, reciben la claridad. Y su respuesta es hermosa en el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dice enseguida o inmediatamente, y esa palabra importa. Sin debates prolongados, sin esperar confirmación adicional, sin exigir señales adicionales. Cuando recibieron la llamada y las instrucciones, emprendieron la acción, se movieron. Esto nos enseña algo esencial acerca de andar con el poder en nombre de Dios. Es más fácil dirigir a alguien que ya está en movimiento que a alguien que está dudando. Pablo no obtuvo claridad quedándose quieto. La recibió mientras ya estaba sirviendo. Si insistimos en tener el mapa completo antes de dar un paso, podríamos perder el paso que Dios ya ha puesto frente a nosotros. Ahora viene otro detalle en ese relato que es fácil pasar por alto, pero a mí me encanta. La visión que le fue mostrada a Pablo fue la de un hombre que pedía ayuda. Naturalmente, eso habría condicionado sus expectativas. Pero cuando llegaron a Macedonia, la realidad resultó ser un poco diferente. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Recuerdan la visión? La visión era la de un hombre de Macedonia. ¿Cuál era la realidad? No era un hombre esperando en la puerta, sino un pequeño grupo de mujeres junto a un río.
Luego en el versículo 14 conocemos a Lidia, cuyo corazón abrió el Señor. Este fue el comienzo de la obra en Filipos. Y esta es la lección. Cuando Dios da dirección, no siempre nos da el panorama completo. Pablo vio a un hombre en la visión, pero lo que Dios estaba haciendo en realidad comenzó con una mujer junto a un río. Dios guió a Pablo hacia el camino correcto, pero Dios no determinó de antemano el resultado. La visión le daba orientación, no orquestación. Y eso es un buen punto. Podemos andar con poder sin conocer el panorama completo. Pero eso a menudo requiere que maneje mis expectativas. Andar con poder no consiste en insistir en que Dios actúe conforme a la imagen que he formado en mi mente. Se trata de seguir siendo receptivos a cómo decide Dios obrar una vez que damos el paso. De haber exigido Pablo que la realidad coincidiera exactamente con la visión, habría podido concluir que malinterpretó a Dios. Quizá no fue revelación, quizá fue mi propio pensamiento. Podría haber pasado de largo a ese grupo de mujeres buscando al hombre de su visión. Andar con poder requiere estar dispuestos a ajustar nuestras expectativas sin renunciar a nuestra creencia. Dios puede cumplir sus propósitos de formas que a menudo son más tranquilas, más sencillas o menos espectaculares de lo que imaginábamos. Si solo prestamos atención o exijo lo que yo considero extraordinario, podría ignorar lo que Él ya ha puesto justo enfrente mío. Por eso es que la inacción puede ser perjudicial. Puede parecer sabiduría o paciencia, cuando en realidad puede ser una falta de voluntad para renunciar a nuestras expectativas. A veces, lo que nos impide avanzar no es una falta de dirección, sino la resistencia a aceptar que el camino de Dios hacia adelante puede ser distinto a lo que esperábamos. Observen la humildad del apóstol Pablo. Le han dicho no 2 veces. Asia está cerrada. Bisinia está cerrada. Y sin embargo, no lo toma como un revés personal o una falla personal. No se pregunta si debería no haberse inmiscuido en este asunto. No, él continúa moviéndose por Dios. Continúa avanzando. No discute. No exige una explicación. No se aferra a su plan original. Se adapta, sigue adelante y se mantiene receptivo. Andar con poder a veces implica estar dispuestos a renunciar al resultado que deseamos sin dejar de confiar en Dios. Pablo no se aferraba a dónde predicaba, no estaba aferrado a quién predicaba, sino a predicar a Cristo. Y como manejó sus expectativas y fue flexible, estuvo listo cuando Dios lo redirigió. Y esa es la actitud con la que Dios puede trabajar. La de un creyente que está dispuesto a moverse, a adaptarse y aceptar que el camino puede desarrollarse de manera distinta a lo esperado, pero todavía estando cierto, confiado de que Dios sigue obrando en él. Muchos sabemos cuál es el siguiente paso. Cuando no sabemos cuál será el resultado. A veces es incómodo. Es incómodo, pero no es que no esté claro. Algunas veces lo que no está claro es cuál será el resultado, que está del otro lado. Para muchos de nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. Quizá es una conversación incómoda con alguien que debemos tener, pero la hemos estado evitando. Puede que sea una situación en la vida donde debemos asumir la responsabilidad, pero hemos sido pasivos. Puede que sea una decisión profesional o laboral, algo en nuestra vida profesional que sabemos que es lo correcto, pero no estamos seguros de cómo acabará. Puede que sea dar un paso hacia el ministerio de servicio en vez de esperar sentirse listo. Puede significar tomar una decisión alineada con la palabra de Dios, aunque nos cueste comodidad o bienestar. Y aquí está la clave que nos ayuda a dar ese siguiente paso.
La pregunta no es si Dios estará allí cuando avancemos. Él estará. Dios no nos pide que carguemos con todo el peso del resultado. Lo que nos pide es que demos el siguiente paso. Y al hacerlo, Él provee lo que necesitamos. La claridad suele seguir a la acción. No necesitamos otra señal. No necesitamos una confirmación espectacular. No necesitamos una confianza absoluta en nosotros mismos. Lo que necesitamos es tener la convicción para dar el siguiente paso y actuar según lo que Dios ya nos ha dejado claro. Porque Dios nos sale al encuentro cuando nos movemos. No porque tengamos todo claro y resuelto, sino porque hemos confiado en Él lo suficiente como para dar ese siguiente paso. Y cuando damos ese paso, cuando decidimos movernos, a menudo descubrimos que lo que creíamos que era incertidumbre no era más que el espacio necesario para que creciera nuestra creencia. Vayamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Creo que una de las creencias implícitas que muchos de nosotros sostenemos es esta. Quizá esa creencia implícita que tenemos, si Dios quiere que yo realmente haga esto, si Dios quiere que yo me mueva, Él me lo dirá. Saben, queremos esa palabra nueva, esa señal clara, esa impresión contundente, pero las Escrituras nos muestran un patrón diferente. Ya tenemos la voz de Dios y Él no ha dejado de hablar. Él habla a través de su palabra. Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, en estos dos versículos, Jesús responde una pregunta que le hacen con segundas intenciones, y Él está citando las Escrituras como parte de su respuesta. Él está citando Éxodo capítulo 3, versículo 6, donde Dios le habla a Moisés. Ahora, para nuestros propósitos, no quiero que nos enfoquemos en la pregunta y la respuesta específica. Quiero que nos enfoquemos en cómo ve Jesús la palabra de Dios. Y podemos saber cómo la ve por la manera como empieza a responder en el versículo 31. Leámoslo nuevamente. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Él no dice, ¿recuerdan ustedes lo que Dios le dijo a Moisés hace mucho, mucho tiempo? No. Él dice, lo que os fue dicho. Recuerden, él cita un pasaje de las Escrituras en el que Dios le habla a Moisés. Pero Jesús considera la palabra tan viva, con tanta autoridad, que la ve como si Dios la estuviera hablando a ellos. Y eso nos dice algo acerca de la palabra de Dios. Esto no es simplemente un relato, un documento histórico. Es Dios hablándonos. Me recuerda de una de mis citas favoritas del señor H.E. Verwell, el tío Harry, el primer secretario tesorero de The Way International. Él solía decir sobre la palabra de Dios, eso es Dios hablándole a tus células cerebrales. Ahora, el libro de Éxodo fue escrito en Israel. Y los hombres a los que Jesús respondía eran de Israel. Pero, ¿cómo debemos interpretar lo que se nos ha escrito? Porque lo que nos ha sido escrito no es solo lo que Dios le reveló a Pablo cuando dice,
algo es Dios hablándonos. Cuando usted lee, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, eso es lo que Dios mismo le ha hablado a usted. Cuando leemos, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida, eso es lo que Dios le ha hablado a usted, a mí. Y es por eso que la palabra de Dios es suficiente, no porque responda a todas las preguntas hipotéticas que pudiéramos plantearnos, sino porque nos proporciona todo lo que necesitamos para andar con poder y seguir avanzando por Él. Nos dice quién es Dios, nos dice quiénes somos, nos dice lo que tenemos, nos enseña y dice cómo amar, cómo perdonar, cómo resistir y cómo seguir adelante cuando el futuro no está claro. La palabra de Dios no solo informa nuestra manera de pensar, sino que autoriza nuestras acciones. Ahora bien, podríamos oír todo esto y pensar, creo que la palabra de Dios es viva y verdadera. Yo confío en Dios, pero ¿qué hay de las temporadas en la vida en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué pasa en esos momentos en los que estoy haciendo lo correcto y aún así sigo sin tener una dirección clara? Vayamos al libro de Job, capítulo 30, por favor. Job, capítulo 30. Job era un hombre fiel. Job era recto. Job era una persona consciente. Y sin embargo, había momentos en su vida en que parecía que Dios estaba distante. Versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Esa es una declaración honesta. Sin fingimientos, sin adornos religiosos. Se trata de un hombre que está haciendo todo lo posible y su mejor, dadas sus circunstancias, y sin embargo todavía hay silencio en ese momento. El silencio no significa ausencia. Y el silencio no implica de que no nos apruebe Dios. Y aquí es donde debemos recordar que la palabra de Dios no guarda silencio. Las promesas que Dios nos ha hecho a usted y a mí no caducan. La verdad sobre quiénes son ustedes en Cristo no cambia. Y no es especulación, no vamos a la emoción, sino acudimos a las Escrituras, a la palabra. Creemos lo que dice acerca de Dios. Creemos lo que dice acerca de nosotros y luego actuamos conforme a ello. Es elegir actuar en alineación con lo que ya se ha dicho, incluso cuando Dios aún no ha dado una confirmación visible. Y a menudo es precisamente en esos momentos de la vida cuando seguimos adelante sin oír nada, cuando llega la claridad. No porque la hayamos forzado, sino porque confiamos en Dios y nos movemos hacia adelante confiando en lo que ya ha dicho. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo lo ponemos en práctica realmente? ¿Cómo vivimos de esta manera? ¿Cómo podemos movernos hacia adelante sin ver lo que está en el futuro? Bueno, la primera clave es, nos anclamos diariamente en la palabra. Esa es la número uno. Nos anclamos diariamente en la palabra. El silencio no significa que Dios haya dejado de hablar, sino que espera a que nos mantengamos firmes en lo que ya nos ha dicho. La palabra nos da estabilidad. Nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda quiénes somos nosotros y nos recuerda cómo es andar con poder cuando deseamos respuestas concretas. Pero estas simplemente no llegan. El tiempo diario en la palabra no solo nos da información, sino que fortalece nuestros pasos, nos mantiene orientados cuando las circunstancias parecen inciertas. Número 2. Segundo, no dejamos que las emociones dicten nuestra creencia o decisiones. Los sentimientos son reales. Las emociones son reales, pero no son guías fiables.
Las emociones fluctúan, mientras que la palabra de Dios permanece siempre firme. Cuando dejamos que los sentimientos y las emociones guíen nuestras decisiones y creencias, eso nos hace reaccionar en lugar de mantenernos firmes. La creencia no es la ausencia de la emoción, es una decisión para hacer la palabra a pesar de cómo podemos sentirnos. Número 3, buscamos el consejo sabio, no la opinión colectiva. Ahora, el libro de Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, pero eso no significa pedirle a todo el mundo su opinión. Significa buscar el consejo sabio según Dios, de personas que conocen la palabra, que nos conocen a nosotros y que desean sinceramente lo mejor de Dios para nuestras vidas. Esto es importante, sobre todo en esta época donde tenemos tantas acceso a la información, ya sea por la IA, por los medios sociales, redes sociales. Compañeros, podemos confundir el acceso con la sabiduría, pero más opiniones no siempre aportan más claridad, a menudo solo añaden más ruido. Los consejeros sabios, sin embargo, hablan de la autoridad de la palabra, la experiencia de vivir la palabra y con amor. Bueno, Dios suele confirmar su guía a través de voces firmes y fieles, según Dios, no impulsivas. Y esto es importante. No busquemos consejos por todas partes hasta encontrar el consejo que queríamos desde el principio. Yo sé que esto puede ser una tentación especial para los más jóvenes. Yo lo sé, yo solía ser joven. Ahora me dedico a ser adulto a tiempo completo. Buscar consejos sabios en la multitud no es buscar sabiduría, es buscar permiso. El consejo adecuado puede desafiarnos, frenarnos o redirigirnos. Todos hemos recibido buen consejo sabio que ha causado eso, pero esa incomodidad suele formar parte de la protección y la guía de Dios. Así que, ¿qué es lo que hemos repasado hasta ahora? Debemos permanecer en la palabra, no nos dejamos llevar por las emociones y buscamos consejos sabios, no solo más opiniones. En cuarto lugar, nos negamos a ser de doble ánimo. Refusamos ser de doble ánimo. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tener doble ánimo no significa tener preguntas. Eso está bien. Tener preguntas está bien. Ser de doble ánimo es mantener un pie adelante y otro atrás. Es decir, que confiamos en Dios mientras en secreto nos reservamos una vía de escape. Tengo un ejemplo. Y viene en forma de una historia, una breve historia sobre un hombre llamado Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un conquistador español que desempeñó un papel fundamental en la exploración española de América a principios del siglo XVI. Y en 1519, Cortés lideró una expedición a la península de Yucatán, hoy conocida como México. Al llegar a las costas de Veracruz, Cortés tomó una decisión denodada pero estratégica. Él ordenó hundir sus barcos. Ahora bien, esa acción, aunque aparentemente temeraria, tenía como objetivo eliminar cualquier posibilidad de retirada para sus hombres, infundiendo así en ellos un compromiso inquebrantable de permanecer en aquellas costas. Desde una perspectiva espiritual hay momentos en los que creer implica dejar de preparar planes de escape y comprometernos plenamente. Si necesita tomar una decisión por Dios, hágala. Y no permita que la duda deshaga lo que Dios ya ha confirmado en su corazón, lo que ha confirmado a través de su palabra, el sabio consejo. Y a medida que usted avanza, deje que los frutos hablen por sí mismos. La evaluación honesta y el ajuste adecuado no son debilidad ni doble ánimo, sino sabiduría. Muy bien. Por último, tenemos la paciencia. Sea paciente. La paciente no es pasividad. La paciencia no es ir a la deriva. La paciencia bíblica
consiste en la obediencia constante mantenida a lo largo del tiempo. Es seguir haciendo lo correcto cuando el siguiente paso no es espectacular y los resultados no son inmediatos. Vayamos a Eclesiastés 3. Eclesiastés, capítulo 3. En las Escrituras, la paciencia no consiste en pasar el tiempo hasta que suceda algo. Se trata de permanecer fieles mientras Dios lleva a cabo una obra que no podemos acelerar. Hay momentos en la vida que andar con poder no requiere una nueva decisión. Requiere constancia, estar presente, decir la verdad, hacer el bien, mantenernos firmes. Y aquí es donde puede surgir ese desafío mental, porque la paciencia puede parecer improductiva. Pero debemos recordar que Dios no mide el progreso como lo hacemos nosotros. Eclesiastés 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo contiene dos verdades. Dios está dando forma activamente a algo hermoso según su tiempo. Y no nos ha dado acceso al diseño completo de principio a fin. Es un versículo tan hermoso. Parece ser frustrante, pero es hermoso. Es hermoso este versículo. Permítame leírselo en otra versión. En su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad, de principio a fin, lo hecho por Dios. Deseamos ver cómo encaja todo. Queremos coherencia. Queremos una resolución. Pero las Escrituras son claras. No podemos ver toda la obra de principio a fin. Bueno, pero lo que sí podemos saber es que tenemos esa esperanza del retorno de Cristo. Eso va a suceder. Eso lo sabemos. Sabemos que viene y será glorioso y será suficiente. La paciencia, entonces, consiste en aceptar que no somos responsables de controlar el resultado final, sino de administrar el momento actual. Andamos con poder al hacer la palabra ahora, confiando en que Dios se encarga de lo que no podemos ver. Y aquí hay un breve resumen de estas 5 cosas. La palabra diariamente, no dejarnos llevar por las emociones. Obtenemos consejo sabio, no somos de doble ánimo y tenemos paciencia. Su palabra, la palabra de Dios, ya ha sido proclamada. Su Espíritu ya mora en nosotros. Sus promesas ya son sí y amén. Lo que queda más allá del horizonte no es algo que Dios no haya revelado. Es lo que se va desarrollando cuando respondemos a la palabra que Él ya nos ha dado. ¿No hace falta otra señal que nos indique la distancia que falta por recorrer? Necesitamos convicción para dar el siguiente paso fiel. Así es como los creyentes siguen adelante, incluso cuando el horizonte permanece fuera de nuestra vista. Podemos actuar con decisión basándonos en la palabra de Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Como nos recuerda Eclesiastés 3:11, en su momento Dios todo lo hizo hermoso. Pero esa hermosura no la descubren quienes se quedan paralizados. Se revela para quienes siguen caminando, moviéndose para Él, para aquellos que confían en el tiempo de Dios, siendo lo suficiente para permanecer obedientes, constantes y en movimiento. Así que sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos andando en lo que ya está escrito, porque lo que hay más allá del horizonte no es incertidumbre, sino oportunidad. Y cuando damos un paso adelante creyendo, a menudo descubrimos, ¿saben qué? Que Dios no estaba en silencio, simplemente estaba esperando a que diéramos ese siguiente paso. Ustedes son lo mejor de Dios. Dios les bendiga.